tal? Muy buenas tardes. Tengan todos mis amigos y a todos los simpatizantes, ¿verdad?, de este canal, Omar Chalá. Hoy ya es martes y, ¿verdad?, ahorita ya que cae, ¿verdad?, la tarde, después de, gracias al Todopoderoso que nos permitió tomar nuestros alimentos bajo este hermoso techo, a Dios, al eterno, soberano y único Dios verdadero, le damos toda la adoración, toda la honra y toda la gloria. Bendito sea el Señor. Hoy vamos a tratar un tema muy hermoso, muy edificante si así lo analizamos, si así lo comprendemos, si el Todopoderoso nos ayuda en esta tarde. Abre mis labios y aunque sea una palabrita, un consejo nos sirva para cada día ir, ¿qué cosa? Perfeccionando más nuestro servicio al Todopoderoso. Por lo tanto, quiero, hablar sobre qué es lo que más anhela y desea el santo apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García. Dentro de sus múltiples deseos que él tiene, si nosotros tuviésemos la oportunidad de preguntarle a nuestro Padre en la fe, Naasón Joaquín García, ¿qué es lo que usted más desea? ¿Qué es lo que más le preocupa? A continuación, con la ayuda del Todopoderoso, vamos a hablar de este tema en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Los apóstoles enviados por nuestro Señor Jesucristo, fíjense bien, son los que ejecutan, son los ejecutores perfectos y propicios cuya destreza y sabiduría viene del eterno Dios. Eso ya lo sabemos, ¿verdad que sí? Aún nuestra capacidad, ya sea poquita, ya sea, ¿verdad?, conforme el don y la dádiva que nos ha dado a nosotros, ¿sí? Eso viene del eterno Dios también a ellos, a los apóstoles, a sus enviados, a sus elegidos. El eterno Dios los dota de dones, de sabiduría, ¿verdad que sí? Bendita sea la gracia del Señor por este hermoso entendimiento, reconocimiento. Los apóstoles de Jesucristo, el eterno Dios, sí, cuando los envía, previo a eso, los capacitó, sí, ¿verdad que sí? Sí. En ese momento, no. ¿Desde cuándo? Desde antes de nacer. Ya eran predestinados. Ya eran, ¿qué cosa? Ya eran santos, conforme lo dice Jeremías 1:5. Antes que nacieses, sí, te santifiqué. O sea que todavía ni siquiera había nacido y ya el Todopoderoso lo había santificado. ¿Qué es santificado? Limpiarlo completamente, sí. ¿Solamente un mes? ¿Solamente un día? ¿Solamente un año? No. Por todo el tiempo de vida que le dio el Todopoderoso a todos sus elegidos. ¿Verdad que sí? Entonces, para que ellos, como sus enviados, amigos muy amados, ¿sí?, son muy amados de Dios, del eterno Dios, sí, den cumplimiento a los propósitos, fíjense nada más, a los propósitos, proyectos del eterno Dios. Cada hombre de Dios, de acuerdo a su tiempo, a su era y al lugar, a la hora indicada, cuando son llamados, ya en esa predestinación del eterno Dios. Si hablamos de Abraham, si hablamos de Moisés, ¿sí? Moisés parece algo
absurdo. Me refiero a la situación, a lo que conocemos como testimonio que le aconteció. Pero él ya estaba en el plan del eterno Dios. Solamente faltaba, ¿qué cosa? El llamamiento. Ya lo había también santificado el eterno Dios, sí. Ya lo había dado por profeta, por siervo de él, siervo muy amado, sí. Él ya se había olvidado. Ya se había olvidado de Faraón. Ya estaba casado con su esposa y le llama el eterno Dios. Porque tenía un propósito, una misión que cumplir Moisés, sí. ¿Verdad? O sea que él ya vivía muy tranquilo y pues le tocó ir, ¿verdad? Ok. Dice, para que ellos, como sus enviados, amigos muy amados, den cumplimiento a los propósitos, proyectos del eterno Dios, como lo acabamos de mencionar de Abraham, Isaac, también de Noé, ¿verdad? También tenía ya un plan para él, sí. ¿Cumplió sus propósitos, sus expectativas del eterno Dios? Sí, claro que sí. Cuyo fin e intención divina, fíjense bien, en estos tiempos, sí, cuyo fin e intención divina es proporcionar, fíjense bien, en este tiempo, desde el ministerio del Señor Jesucristo, cuyo fin e intención divina, cuando decimos divina es del eterno Dios, es proporcionar, es dar, es proveer vida eterna. ¿A quiénes? A cualquiera que levante una mala mano, a cualquiera que ande saltando ahí como no. A los que crean. ¿Pero qué es creer? Nada más decir, yo creo. No. Y obedezcan, ¿sí? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Por un año? ¿Por un mes? ¿Por 2 días? No. ¿Qué cosa? Hasta el final de sus vidas, hasta el final de nuestros días. Hasta el último segundo aliento de nuestra vida, si queremos ser salvos, una vez cumplidos los requisitos, podemos aspirar a vivir, ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que trajo el Señor Jesucristo? Esa esperanza para ser salvos. Pero si luchásemos, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Bendita sea la gracia del Señor. Esto es, hablando de esa esperanza para salvación, esto es a los que oyendo el Evangelio para salvación. ¿Para qué se nos anunció el Evangelio? Para salvación. Son llamados para vivir eternamente con el eterno Dios. ¿Y quién más va a estar allá? Jesucristo, sus apóstoles, los primitivos, los profetas y todos aquellos que ya nos están esperando. Nuestros hermanos que ya nos ganaron la delantera, como mi compañera que ya no va a ser mi compañera. Allá es mi hermana, si es que yo persevero hasta el último segundo, hasta el último aliento del tiempo que el eterno Dios me dé. Vamos a ver, para entrar ya de lleno a nuestro tema, ¿cuál es el gozo de los apóstoles? ¿Sí? Y lo exteriorizaba y se los enviaba de manera escrita el apóstol Juan. Tal vez no solamente fue de manera escrita, ¿no? Porque ellos tuvieron contacto, todo el tiempo con la iglesia. No solamente les escribían cartas y ya, no. Hacían presentaciones, ¿verdad? Las iglesias iban a Filipos, iban a Galacia, ¿verdad que sí? Se presentaban ante los hermanos, sí, cómo no. Y decía en tercera de Juan 4:6, fíjate bien, el gozo, el anhelo de los primitivos apóstoles, que no es diferente al apóstol Nazón Joaquín García. No tengo yo mayor gozo que este, fíjense bien. Cuando dice mayor gozo, había varias cosas en las cuales se gozaba. El apóstol Juan, sí, como hoy el apóstol Nazón, sí, pero el de mayor gozo, lo que más lo llenaba de satisfacción,
es el oír, el saber, sí, que mis hijos anden en la verdad. Aquí cuando dice que anden en la verdad, no solamente está diciendo literalmente que no anden en la mentira o practiquen la mentira, no, de manera literal no. Es todo ese cúmulo de mandamientos. ¿Y de qué cosa? De cumplimiento, de ese culto, de esa forma de vida que es vivir un verdadero cristianismo, que es seguir, obedecer y practicar lo que estableció el Señor Jesucristo y sus apóstoles, a los cuales dejó, según lo dice Mateo 28:19. ¿Verdad que sí? Ok. Y ahora ya vimos lo que les exteriorizó el apóstol Juan. En esta ocasión fue a través de carta, tal vez vuelvo a reiterar, tu hermano también se los dijo personalmente, no lo sé. Pero ahora vamos a ver nuestro deseo como iglesia. Nosotros sí le exteriorizamos, sí le hacemos saber, aunque Él ya lo sabe, el eterno Dios, sí le rogamos al Señor cuál es nuestro deseo. Para el apóstol de Jesucristo, sí le pedimos eso. Fíjense bien. Nosotros como iglesia e hijos de Dios, máxime hoy día, estamos en consagración continua sin parar, sin cesar, cuya finalidad nuestra es para conmover con nuestra súplica rogativa al eterno Dios. Sí. Ahí estamos, Padre mío, esto. Baruch haba Beshen Yeshua HaMashiach, Padre bendito, cada quien, ¿verdad? Algunos en otro idioma diferente al de nosotros, ¿verdad que sí? Con el sentir todos unidos a un solo propósito, ¿verdad que sí? Ya sabemos cuál es nuestra finalidad, nuestro propósito, ¿verdad? Deseamos que el eterno Dios, una vez escuchándonos, sí nos escucha, sí, y contestándonos, eso es lo que esperamos, su contestación formidable, sí, saque lo más pronto posible de ese lugar ignominioso a nuestro Padre en la fe. Eso es lo que toda la iglesia, los que verdaderamente amamos al apóstol, ese es nuestro deseo. ¿Todos estamos de acuerdo en eso? Sí, así es. Claro que sí. Pero, aquí viene un pero. Cuando oramos a nuestro Padre Celestial, dentro de las muchas cosas que le pedimos por su santo apóstol, cuando oramos a nuestro Padre Celestial, una de las cosas en las cuales también salimos de acuerdo es en lo siguiente. Le decimos que cumpla todos sus anhelos, todos sus deseos, todo lo que a Él lo haga feliz, todo lo que a Él le dé tranquilidad. ¿Verdad que sí? Bueno, si tú compartes eso con tu hermano o si tú te unes a ese sentimiento, a ese pensamiento, a ese deseo, al menos eso es lo que yo le pido al Señor, ¿verdad que sí? Y muchos saldrán de acuerdo con tu hermano, ¿verdad? Bueno, el que no, pues ya, cada quien. Le decimos que cumpla todos sus anhelos, deseos de nuestro Padre. ¿Sí le pedimos eso? ¿Sí deseamos eso? ¿Sí anhelamos eso? Sí, claro que sí. Y aquí viene la reflexión. Aquí viene el análisis de introspectiva, con la ayuda del Todopoderoso. Nos permita el Señor comprender, nos permita entendimiento y cumplir aquello que ya comprendemos, ejecutarlo, darle cumplimiento cada uno de nosotros. Sí, en cada uno de nosotros se debe cumplir ese deseo que tiene el santo apóstol de Jesucristo. Si le preguntáramos, ya lo dijimos desde el inicio, ¿verdad? Si le preguntáramos al santo apóstol de Jesucristo, ¿qué es lo que él más desea? Apóstol Nazón Joaquín García, ¿qué es lo que usted más desea?
¿Qué es lo que usted más desea? ¿Qué es lo que a usted más usted quisiera? ¿Sí? ¿Qué nos contestaría el apóstol de Jesucristo? Nos contestaría, igual que el apóstol Juan, es saber que mis hijos practican la verdad, viven en la verdad, se conducen a través de la verdad, difunden la verdad que es el Evangelio. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿salen de acuerdo el apóstol Nazón con el apóstol Juan, que ya durmió? Sí, claro que sí. ¿Qué nos contestaría si nosotros tuviésemos esa oportunidad? Sin duda nos contestaría con el mismo sentir de lo que estamos hablando, ¿verdad? Con el mismo sentir, deseo que hubo en los apóstoles de la primitiva iglesia, ¿sí? Como el apóstol Juan, el apóstol Pablo, apóstoles de Jesucristo en su tiempo que ellos tuvieron de vida. Ahorita ya ellos no son apóstoles, no, no. Porque el apostolado es mientras ellos están con vida, como bien también el apóstol Pablo lo exteriorizaba y lo declaraba. Por Jesucristo, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe. ¿Por qué lo recibieron? Por Jesucristo. Mientras estaban, ¿qué cosa? Con vida, ¿verdad que sí? Cuya administración, fíjense bien, aquí viene el complemento, cuya administración, ministerio, en este tiempo, o sea, ya estamos hablando en pleno 2025, en este tiempo vitalicio, en esta dispensación, ya es sin efecto, ya es caduco ese ministerio que tuvo los apóstoles, como el apóstol Pablo, ¿verdad? De la primitiva iglesia, ya ahorita ese ministerio quedó caduco, sin efecto, como al igual el ministerio que se le entregó al siervo de Dios Moisés, ¿sí? El fin de la ley, ¿quién es? Cristo, que estableció un pacto a base de sangre sobre mejores promesas, el cual primer pacto solamente era, ¿qué cosa? Un bosquejo de lo real y verdadero que hoy, ¿verdad?, existe o que está en función, empezando desde el Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad que sí? Por lo tanto, el ministerio de los primeros apóstoles ya está sin efecto. Ellos no pueden, ¿verdad?, ahorita que en las santas cenas, como allá en Puebla mis hermanos que se gozaron, no pueden resucitar, con mucho respeto lo digo, ¿verdad? No pueden resucitar ellos para bendecir el pan. No pueden ellos resucitar para bendecir, perdón, el vino, ¿verdad? ¿Verdad que no? Porque se requiere, como decía el apóstol Pablo, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión con Cristo? Sí. Pero ¿quiénes los quiénes los bendecían? Un apóstol que está vivo puede bendecir algo, ¿verdad? Pero pues, alguien que ya está muerto no puede hacer nada, ni siquiera por él mismo, porque ese cuerpo ya no está en función. Ya de hecho ya se volvió polvo, volvió al polvo, ¿verdad que sí? Ok. Por lo tanto, el ministerio de los primeros apóstoles, aún del apóstol Samuel, aún de lo más reciente, él tiene ahorita, ¿sí?, un ministerio. En la actualidad me refiero al apóstol Samuel, no. El apóstol Aarón, no. Ya ellos terminaron su administración. Cumplieron hasta el último momento ese mandamiento, el propósito, cuya finalidad ya la estamos ahorita exteriorizando, ya la estamos ahorita exponiendo, que es la salvación para todo aquel que en él cree. Pero ya ellos ya terminaron su ministerio, ahorita, ¿sí? Pero por misericordia ahorita tenemos a un apóstol vivo, su nombre es Nazón Joaquín García, siervo de Dios y apóstol bendito por Jesucristo. Nosotros podemos, ¿verdad?, extrañar, podemos nosotros envidiar a la primitiva iglesia, no, porque con nosotros hay un verdadero apóstol, su nombre es Nazón Joaquín García. Por misericordia de Dios,
Vivimos en este tiempo aceptable, como está escrito, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y nosotros, gracias al eterno Dios, no los hemos endurecido, antes bien estamos hasta ahorita, por la gracia del Señor, firmes y adelante. Bendita sea la gracia del Señor. Por lo tanto, es necesario, es muy importante y debemos comprender que dentro de lo que más anhela, ¿verdad? Como lo venimos mencionando en retrospectiva, que lo que más anhela, lo que más le satisface, ¿sí? Al gran apóstol Nazón Joaquín García, vamos a ver algunos aspectos. Como número uno, ¿sí? Ya lo dijimos y lo conocemos y lo sabemos, ¿verdad? Como número uno, ¿qué es lo que anhela el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García? Número uno, salir de ese ignominioso y lúgubre lugar, sí, sí. Salir ya de ahí, sí. Como número dos, solo vamos a mencionar algunos aspectos, ¿verdad? Como número dos, cuando él salga, porque eso no lo ha exteriorizado a través de sus cartas, ¿sí? Cuando él salga, nos encuentre a toda la iglesia, o solamente a unos, no. Todos los que conformamos su iglesia, el cuerpo místico de Cristo, nos encuentre cuando salga el apóstol de Jesucristo activos, fervientes y fieles. ¿Qué es ser activo? ¿Ir cada 8 días? ¿Cada 15 días? No. Estar inactivos en cuanto a lo que se debe de hacer, no. Por eso dice activos. El hermano Marchalá es un ejemplo solamente. Se quedó a velar en el templo. Es sinónimo, señal de que estoy activo, ¿sí? El hermano Marchalá fue a la oración de 5, fue a la oración de 9 o fue a la oración de 6 o de 7. Eso es sinónimo de estar activo, sí. Pero aquel que ni se congrega, aquel que ni siquiera participa en las bendiciones, no ofrenda, no diezma, ¿se le puede considerar un hermano activo? ¿No? ¿Qué es ferviente? Es cuando está el culto, está, no, hermano, no, pasa que se está uno durmiendo a veces y a veces sí da desesperación, sí. Sí, no alabarán los muertos al Señor, ni cuantos descienden al silencio, no. Mas nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Que estés ferviente, hermano, que abras tu voz, que cuando cantes, lo cantes con gallardía, hermano, no así con somnolencia y parece que está, no, hermano, no. Esa es la fervorosidad. Hermano, márchala, véngase aquí, vamos a subir ladrillos. Sí, claro que sí, vamos a subir ladrillos, ¿verdad que sí? Sí. Hermano, márchala, ocupamos esto, o hermana, o hermano, sí, porque a eso es precisamente, ¿verdad? A lo que nosotros, ¿verdad? A lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Porque eso es sinónimo, ya lo dijimos, de estar, ¿qué cosa? Fervientes, ¿verdad? Ok. Y fieles. La fidelidad es seguir, ¿qué cosa? Con esa fe viva, ¿verdad? Bendita sea la gracia del Señor. Entonces, que cuando Él salga nos encuentre activos, fervientes y fieles al Señor, ¿sí? Trabajando en la obra del Señor, adjuntos con sus colaboradores, es decir, en equipo con sus colaboradores, que vienen siendo los ministros, ¿verdad? Colaborando juntamente con ellos, ¿verdad? Para unirnos a los proyectos del santo apóstol Nazón Joaquín García, que son los propósitos, ¿verdad? Del eterno Dios, ¿verdad que sí? Así. ¿O serán diferentes? No. Los propósitos de Dios, los proyectos de Dios son los proyectos y propósitos de los apóstoles, sí, hermano, porque ellos son los que ejecutan, son los que le dan el cumplimiento, ¿verdad que sí?
a los proyectos, propósitos del eterno Dios. Vamos a ver, hermano, algo que el Espíritu de Dios, desde aquel tiempo, ¿verdad?, que iniciara nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y aún lo que está escrito en la ley de Moisés. Y algo, ¿verdad?, que ahorita no es diferente, ¿sí? Como decía el apóstol Pablo. Si yo tuviese toda la fe, de manera que yo le dijera a este monte, trasládate o muévete de este lugar a otro, ¿sí? Si tuviera todos los dones, pero no tengo amor, fíjense bien, pero no tengo amor, nada soy. ¿Podría yo ser un erudito? ¿Verdad que sí? ¿Podrá yo ser un erudito? ¿Podrá yo ser, verdad, alguien, un catedrático? No estoy diciendo que lo sea. Habrá hermanos que sí, sí. Pero si no tienen amor o si yo no tengo amor, nada soy, sí. Y vamos a ver esto que es muy importante para no estarnos engañando, hermanos, porque ¿podría pasar que nos estamos engañando? Sí, hermanos, claro que sí. Algo de lo cual podría satisfacer de los múltiples deseos que tiene un apóstol como el apóstol Nazón Joaquín García es amándonos como verdaderos hermanos en Cristo, los unos a los otros, como lo estableció como mandamiento el Señor Jesucristo. Fíjense nada más. Y eso lo podemos ver en Juan 13:34. Fíjense bien lo que decía y estableció como mandamiento el Señor Jesucristo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Fíjense bien lo que dice el 35, muy importante. ¿Sí? En esto, ¿en qué? ¿De qué se está hablando? De que nos amemos entre hermanos, ¿verdad que sí? Y decía, en esto conocerán, ¿sí?, todos los que sois mis discípulos, ¿sí?, si tuvieses amor los unos con los otros. Si la gente extraña, los que no comparten nuestra fe, los que no son, ¿verdad?, de la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, ven que nosotros nos amamos, nos apoyamos, ¿verdad que sí? Ellos, todo eso lo están ellos observando, sí. Para que ¿qué cosa? Al ser de buen testimonio, glorifiquen a Dios. Sí, hermano. Sí, claro que sí. Porque estamos a la vista ¿de quién? ¿De uno solo? ¿De dos? No, hermano. A tu hermano lo conocen en varios países, en varias ciudades. Aquí en Guadalajara, pues, ¿verdad que sí? Sí. Máxime nosotros que interactuamos en esta plataforma, ¿verdad? Que es una plataforma que casi en todo el mundo, ¿verdad? Se puede, ¿verdad?, proyectar, ¿verdad? Ok. Esto es un deseo divino del eterno Dios. Si es un deseo del Todopoderoso que nos amemos, sí, hermano. Este es un deseo divino del eterno Dios, pero también de Jesucristo y de su santo apóstol, Nazón Joaquín García, dentro de todos los múltiples proyectos de Dios. El mandamiento consiste en amarse de verdad, sí, hermanos, sí. No fingidamente, hermano, ya que los hechos hablan más que 1000 palabras. Yo cómo puedo, ¿verdad?, insultar a uno de mis hermanos y decir que yo amo al varón de Dios o que yo amo a Dios. Aún está escrito, el que tal dice, sí, es mentiroso. O sea, si yo digo que amo a uno de mis hermanos, pero lo maldigo, o yo digo, es que yo amo a Dios, es que yo amo a su santo apóstol y estoy maldiciendo a mi hermano. ¿Eso es congruente eso? No, hermano. Dice, si no amas a tu hermano que lo ves, ¿cuánto más vas a amar a Dios que no lo ves? ¿Sí? Ojo con eso, hermano. No os engañéis.
Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará, eso también cosechará, eso también recibirá como retribución a nuestras obras, ¿verdad que sí? Entonces, es necesario, es indispensable. Eso es lo que anhela y desea el apóstol Nazón Joaquín García, que nos amemos o que andemos ahí, que tú que eres esto y que tú eres lo otro, sí. ¿Verdad que no? No. Él desea vernos unidos, perfectamente unidos, amaos los unos a vosotros. Es mandamiento de Cristo y deseo del santo apóstol Nazón Joaquín García. Mientras tengamos vida, hay oportunidad, hermano, de verdaderamente demostrar este real amor. No un amor fingido, no, hermano, eso no sirve, no. Fíjense bien lo que dice, lo que les escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia en Gálatas 4:19. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes, yo los quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, ¿sí? Me harán sufrir mucho, como sufre una madre con dolores de parto. Quise agarrar esta versión que es más específica, ¿sí? Es más, más didáctica, se entiende mejor, ¿sí? De los sufrimientos, ¿sí? De un apóstol de Jesucristo, ¿sí? Y vamos a ver la analogía para seguir adelante, ¿verdad? Para no tomar mucho tiempo en este video. Vamos a ver la analogía de introspectiva, ese análisis que es muy necesario comprenderlo. Amaos los unos a los otros. Y luego decía, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Aquellas hermanas, o más bien las hermanas que tienen esa bendición, porque es una bendición, de tener hijos, de dar a luz hijos, cuando están en el parto, es muy doloroso, ¿sí? Son dolores, son contracciones que a veces el niño, el bebé desgarra, ¿verdad? Ahí sí, son dolores muy insoportables, ¿sí? Y el apóstol Pablo hacía esa comparativa del dolor que sufre una madre al dolor que él sentía, a la preocupación que él sentía por la iglesia del Señor, o mejor dicho, por las iglesias, ¿verdad? Como lo decía, ¿verdad? El apóstol Pablo se preocupaba tanto por la iglesia como lo exteriorizaba en 2 de Corintios 11:28. Y además de otras cosas, fíjense bien, además de otras cosas, lo vamos ¿verdad? A decir de esta manera, además de otras preocupaciones, ¿sí? Porque aquí dice, además de otras cosas, además de otras preocupaciones, lo que sobre mí se agolpa, ¿sí? Cada día, ¿cada cuándo? Cada día. La preocupación por todas las iglesias, sí, hermano. Como un tormento diario, hermano, la preocupación. ¿Qué estará haciendo la iglesia de Éfeso? ¿Cómo estarán los hermanos de Galacia? ¿Cómo estarán los hermanos de Corinto? ¿Cómo estarán los hermanos de Filipo? ¿Cómo estarán? O sea, ¿verdad que esa es la preocupación de los hombres de Dios? ¿Será la misma preocupación que tiene el apóstol Nazón Joaquín García? Sí, hermano. ¿Cómo estarán mis hijos en Guadalajara? ¿Cómo estará la iglesia allá en Canadá? ¿Cómo estarán mis hermanos allá en Toronto? ¿Cómo estarán mis hermanos allá en Belice? ¿Cómo estarán mis hermanos en Nicaragua? ¿Cómo estarán mis hijos allá en Puebla que acaban de recibir la Santa Cena? ¿Cómo estarán mis hijos en Michoacán? Sí, hay esa preocupación constante de los hombres de Dios. Sí, hermano, sí. Sin duda,
El apóstol Pablo se desvelaba, hermano, sí. Cuando tienes una preocupación, una fuerte preocupación, al menos a tu hermano, nos da insomnio, no podemos conciliar el sueño, no podemos dormir, ¿no? El apóstol Pablo sin duda se desvelaba, no dormía bien, no dormía con tranquilidad, no. Tal vez no comía bien o se le iba el apetito, hermano. ¿A quién de nosotros, cuando tenemos una preocupación, a nosotros como padres o a las mamás, a nosotros como padres, que está muy enfermo uno de nuestros hijos, una de nuestras hijas, o que ya tiene un problema nuestros hijos, o nosotros en el trabajo? ¿A poco podemos dormir muy plácidamente? No, hermano. Podemos estar ahí muy quitados de la pena. No, hermano. La preocupación, ¿sí?, no nos permite la tranquilidad, ¿sí? No nos permite dormir, no nos permite alimentarnos como debe de ser, hermano, sí. Eso es lo que sufren los santos apóstoles por la iglesia, hermano, cada día, sí. Y esto, hermano, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando dice y esto? Pues a esas preocupaciones, a esos desvelos, a esos dolores de estómago, a esos dolores de parto, a esas faltas de apetito, ¿verdad? Y esto a consecuencia de que se enteraba por sus colaboradores, ¿sí? Los ministros, ya sea de los diáconos, ya sea de los pastores, ya sea de los obispos, ¿sí? Que le comunicaban al apóstol Pablo y a los demás apóstoles, ¿sí? ¿Qué les comunicaba? Los problemas entre hermanos, ¿sí? Y voy a poner un ejemplo. Pues fíjense que el hermano Marchala anda de pleito con... Es un ejemplo solamente, ¿sí? Eso es motivo de preocupación de un apóstol, sí, hermano, sí. ¿O querrán los apóstoles vernos como dicen por aquí vulgarmente o coloquialmente, como perros y gatos? No, hermano. Ellos quieren una unidad, que nos amemos verdaderamente, hermano, no fingidamente, los unos a los otros, ¿verdad que sí? ¿Qué otra preocupación tenía el apóstol Pablo como hoy lo tiene su santo apóstol Nazón Joaquín García? O por la indiferencia a los proyectos que tenía por parte del Dios eterno, sí. El apóstol Pablo tenía una misión, una encomienda como hoy la tiene su santo apóstol Nazón Joaquín García. Tiene proyectos, tiene propósitos para la iglesia que cumplir por ordenanza del Todopoderoso, sí, hermano, sí. Pero hay quienes son indiferentes, hermano, sí. Se da el aviso, se da la difusión, se da el comunicado en la iglesia y a veces a uno le entra por aquí y le sale por el otro. Hermanos, necesitamos en la casa pastoral hacer esto. Es un ejemplo solamente. Necesitamos esto otro. Y a veces nos hacemos los desentendidos, ¿sí? Eso es indiferencia. Indiferencia es no mostrar interés a algo o a alguien o a una acción que se debe de ejecutar o llevar a cabo, ¿verdad que sí? Sí. Pero si nosotros somos indiferentes cuando nos acercamos con el Todopoderoso y le pedimos algo, corremos el riesgo de que Él también se muestre indiferente a nuestras peticiones. Cuidado y ojo con eso, hermanos, sí. De las muchas preocupaciones que tiene un apóstol por hermanos que no se sumaban en la colaboración con los proyectos del eterno Dios, eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Dice aquí, ¿cuáles son los proyectos del eterno Dios? Ya lo dijimos desde el inicio. ¿Cuál es la finalidad con la que el Todopoderoso envió a su unigénito Hijo a morir en la cruz, a vertir su sangre, a ser humillado, a ser golpeado, a ser que le lanzaran escupitajos, a que lo insultaran, ¿sí? A que muriera escarnecido allá en un madero, hermano? ¿Cuál fue el propósito del eterno Dios, hermano? ¿Cuál fue? Sin duda fue, hermano, ¿sí?, de que tú y yo alcanzáramos la vida eterna, hermano. Ese es el principal propósito, proyecto, ¿sí?, desde tiempos eternos del eterno Dios, que se los dejó por nuestro Señor Jesucristo a sus santos y benditos apóstoles.
Como número uno, hablando de esos propósitos, de esos proyectos de los hombres de Dios, son la evangelización, sí, hermano, sí. Porque se tiene que predicar el evangelio en todas las naciones antes del fin, hermano, sí. O mejor dicho, ya cuando se predique hasta el último rincón, entonces sí vendrá el fin. Entonces, ¿hay un trabajo, hermano? Sí. Por ejemplo, ahorita tú puedes ver a los diáconos, a los pastores, a los encargados, cuando sale ahí su nombre, hermano Juan Peláez, evangelista. Él es pastor, evangelista. El hermano diácono, evangelista. Encargado, evangelista. La iglesia somos, ¿qué cosa? Evangelistas, porque difundimos o debemos de sumarnos a este proyecto de la evangelización. ¿Sí? ¿Ya en tu trabajo les hablaste o ya saben que eres de la iglesia? ¿O tienes temor de decirles para no ser vituperado? ¿Sí? ¿Ya en tu colonia saben que eres de la iglesia del Dios vivo? ¿Sí? Y que en nuestra iglesia hay un apóstol de Jesucristo. ¿Sí? Ya nos sumamos o ya nos hemos sumado a salir a predicar el evangelio, a las jornadas de evangelización. ¿Ese es un proyecto apostólico? Sí, hermano, sí. Mientras tengamos tiempo, hay qué cosa, la oportunidad de sumarnos, de unirnos a esos proyectos apostólicos que vienen de parte del eterno Dios. Uno de los múltiples proyectos de los hombres de Dios son la construcción de templos, sí, de ciudades de la luz del mundo, como allá en El Salvador o en varios lugares, sí, hermano, de la construcción de ciudades, ¿verdad? Sí. En un templo, hermano, sí, hay varios quehaceres, varias cosas que hacer, ¿verdad que sí? En un templo, ¿qué se hace? Se barre, se trapea, se pinta si se hace falta la pintura, ¿verdad? Pero ¿qué más debemos hacer, hermano? Para ser motivo de alegría y no de tristeza para el apóstol. ¿Qué debemos de hacer? Ofrendar, hermano. Sí, ofrendar, diezmar, ayudar a los huérfanos y viudas. Porque alguien podría decir, pues es que yo voy y oro. Sí, tú vas y oras. Pero, ¿y si no ofrendas? ¿Y si no diezmas? ¿Que con pura oración los templos se van a construir? Pues es que, hermano, pues yo ya oré, pues te vuelvo a repetir. Nada más con pura oración los templos se van a construir solos. O se ocupa la voluntad, la mano de obra de hermanos que quieran ganarse una bendición, trabajar por su salvación, para construir, otros hermanos para ofrendar para que se compre material, otras hermanas, ¿verdad?, que den la limpieza al templo, ¿verdad que sí? Todo eso es parte en colaboración y unirnos a los proyectos de los santos hombres de Dios. Sí, hermano, claro que sí. Ponernos a disposición, hermano, en colaboración y servicio a los ministros. Sí, hermano, mucho, muy importante. Preguntándoles, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué hay que hacer? Eso que nosotros hacemos, ¿quedará sin recompensa, hermano? Todo lo que nosotros hacemos. Cuando yo voy al templo veo hermanos ahí ya que andan todos sucios, llenos de cal, llenos de cemento, andan trabajando, andan con el sol, andan todos sucios, pero se están ganando, hermano, una grande recompensa, hermano. Conforme lo dice Malaquías 1:10, ¿sí? ¿Quién, fíjate, hace como una pregunta, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas? Fíjate bien, está hablando del templo. ¿O alumbre mi altar de balde? ¿Nosotros trabajamos de balde, de oquis, sin recompensa? No, hermano, no, hermano, claro que no. Nosotros, todo lo que hacemos, hermanos, hay que velar el templo. ¿No tendremos una recompensa? Sí, hermano. Hay que trapear.
Es una recompensa, sí, hermano. Hay que clavar un clavo, hay que pintar, todo lo que tenga que ver con los quehaceres de la iglesia es sinónimo de bendición, de prosperidad, hermano. ¿Y de qué cosa? De que estamos activos, fervientes y fieles, hermano. Claro que sí. Y algo muy importante, hermano, que decía el apóstol de Jesucristo, o quien no lo considere así, que lo exteriorice con pruebas, no solamente con la boca, ¿sí? Otra vez, algo que satisface y desea el hombre de Dios, Nazón Joaquín García, apóstol de Jesucristo, es que nos sujetemos a nuestros ministros, nos pongamos a disposición, como ya bien lo hemos, ¿verdad?, mencionado. Y no les faltemos al respeto, hermano, no. No caigan en esas terribles equivocaciones, no, hermano, no. No les faltemos al respeto a ellos. Esto será agradable ante los ojos del eterno Dios y de su santo apóstol. O sea, si yo respeto a mi ministro, si yo me sujeto a mi ministro, ¿eso será bien visto por el eterno Dios? Sí, hermano, sí. O hay que estarlos insultando, hay que estarles denostando, hay que estarles... No, hermano, no. Eso es atentar contra el mismo apóstol del Señor. Yo no puedo decir que yo amo al apóstol del Señor o que estoy defendiendo al apóstol del Señor si yo me agarro insultando a los ministros. No, hermano. Eso es estarme engañando a mí mismo y estar provocando a ir al Todopoderoso, sí, hermano. Los ministros, hermano, son los que traen la autoridad de un varón de Dios, hermano. Y eso tu hermano lo puede ejemplificar con la ayuda del Todopoderoso. En varias ocasiones, o en dos, te voy a platicar cuando llegaba el apóstol Nazón aquí a Betel. Decía él, ¿quién de vosotros me quiere dar, verdad, hablando en la Santa Cena, en vísperas de la Santa Cena? ¿Quién me permite un lugarcito en su hogar? ¿Quién me quiere invitar a cenar? ¿Quién me quiere invitar a desayunar? ¿Quién me quiere invitar a comer? Todos decíamos, ¿yo? ¿Todos? Cuando tú recibas a un hermano que viene de afuera, un hermano humildito con guarachitos, me estás recibiendo a mí. Sí. Y así pasaba, iglesia del Señor. Sí, hermano. En una ocasión me tocó recibir a varios hermanos. Sí, hermano. Es una grande bendición. Sí, hermano. Sí. Entonces, si nosotros recibimos a nuestros ministros y nos sujetamos a ellos, eso es sinónimo de bendición, de prosperidad, de crecimiento, de que estamos realmente alegrando al varón de Dios, sí. Pero si los estamos insultando, si estamos de rebeldes, o por ahí hay otros que le siguen el juego a esos engendros de Satanás, no, hermano, no caigamos en esos engaños. Claro, ya por ahí si hay algún ministro que esté fuera del orden, conocemos el orden. Estos medios no son para andar exhibiendo a ningún ministro, hermano. No te equivoques, tu mal espíritu, no. Estos medios son para nosotros dar testimonio y darnos consejos y que el mundo sepa, ¿sí?, que hay sobre la faz de la tierra su santa iglesia y un apóstol de Jesucristo. Y ya habrá, ¿verdad?, por ahí algunos youtuberos, como así les dicen, ¿verdad?, que se dedicarán a, ¿verdad?, a desmentir a aquellos perversos, ¿verdad? Pero hay canales muy pequeñitos o micro pequeñitos como el de tu hermano, que nos dedicamos, ¿verdad? Bueno, tu hermano es versátil, ¿verdad? A dar un pequeñito consejo, a dar un estudio, a dar un tema, ¿verdad que sí? Porque esto, hermano, si lo practicamos, si lo llevamos a cabo, no porque tu hermano no lo diga, no, esto ya lo conocemos, hermano, solamente lo está tu hermano recordando. Si lo llevamos a la práctica, ¿nos puede ayudar, hermano? Claro que sí, hermano. Es muy necesario, hermano. Aún quedó escrito a los hebreos, ¿verdad que sí? Y no es porque quedara escrito por lo que nosotros debemos de obedecer nosotros, sabemos, hermano. Y sí, ¿qué cosa? Y sí hemos visto, hermano, esta grande bendición cuando nos sujetamos, cuando respetamos verdaderamente a los ministros, ¿verdad que sí? Claro que sí.
Dice en Hebreos 13:17, pero hay que analizarlo bien, hermano. Fíjate bien lo que dice. Obedecer a vuestros pastores. Está hablando de qué cosa? De obedecerles, ¿sí? Y sujetaos a ellos. ¿Qué es sujetarse? Es hacer lo que yo quiera. Si el hermano me dice, hermano Machala, por favor, puede darle una barredita así rápida porque las hermanas no vinieron o porque ya es tarde, cualquier cosa. Y si yo le digo, nada, pues, que lo haga otro o que lo hagan las hermanas. A ver, ¿me estoy sujetando? No. ¿Estoy obedeciendo? No, hermano. Eso no es grato al Señor. No nos equivoquemos, no nos engañemos, hermano. Sí. Por eso dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero aquí viene el consejo. Aún en ello está la ilustración y la explicación y el motivo por lo cual o para lo cual son enviados los ministros, ¿verdad que sí? Sí. Porque ellos, ¿quiénes? Los ministros. ¿Solamente los pastores? No, hermano. Desde el obrero, desde el aspirante del obrero hasta el obispo, todos ellos, porque ellos velan, sí hermano, sí, velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagamos con alegría y no quejándonos, hermano, sí, porque esto no es provechoso, sí. ¿Qué iglesia, hermano, o mejor dicho, qué organización religiosa tiene ese cuidado como lo tiene la verdadera iglesia, hermano? ¿Tenemos algún problema matrimonial? Me refiero a los hermanos que tienen su compañera. O ya sea un problema con nuestros hijos, o algún otro problema de otra índole, hermano. ¿A quiénes son a los que acudimos? Por ahí hay algunos perversos. No, es que no para todos los tenemos que saturar de... No, hermano, no. No, hermano, los ministros para eso están, hermano. Y no es porque seamos agravosos, sino porque ellos, hermano, sí, fíjate bien, ellos son los que de parte de Dios y por la oración de su santo apóstol tienen la mejor opinión y consejo que nos sirve a nosotros. Porque nuestro juicio, o si nosotros vamos y consultamos a un amigo o a nuestros familiares, nos podemos cerrar, hermano, sí. Y ya cuando vemos que no podemos solucionar el problema, entonces ahora sí voy con el ministro. No, hermano, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, hermano, no. ¿Te fijas, hermano? Nosotros, la iglesia del Dios vivo, ellos son nuestros amigos, hermano, sí. Hermano, tengo esto. Hermano, no tengo trabajo. O hermano, esto, lo otro, hermano. Digo, claro, no hay que tampoco estarlos molestando por cualquier cosa que me picó un zanco. No, hermano. Pues, hay cosas que, ¿verdad? O sea, pero sí, hermano, en una chancecita. Por ejemplo, cuando se acaba el culto, ¿verdad? Siempre están los hermanos ahí en la puerta esperándonos. Y ya salimos y la paz del Señor, hermano. Y ya antes de que en el camino en lo que se van a la pastoral, hermano, pasa esto, y rápido, el hermano, algo así rápido, sí. Ya si es algo más serio, pues ya sacamos una cita con el hermano que nos puede atender, ¿verdad que sí? Sí, hermano. ¿Eso lo hacen las demás organizaciones? No, hermano, créeme lo que no, hermano. En la iglesia del Dios vivo está ese cuidado de parte de Dios a través de sus santos y benditos apóstoles, hermano. Por lo tanto, tener mucho cuidado, hermano, ¿sí? Mucho cuidado de no faltarles el respeto a nuestros ministros. Todo lo contrario, hay que ponernos a disposición de ellos y amarlos y respetarlos, hermano. Claro que sí, hermano. Otro consejo que daba a la iglesia de Filipos el apóstol Pablo, según lo dice o lo refiere, quedó escrito la narrativa en Filipenses 2:12. Fíjate bien lo que decía. Por tanto, amados míos, fíjate bien con qué amor hablan los hombres de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, fíjate bien. Se gloriaba de que habían obedecido, sí, hermano. No estaba mintiendo, no, hermano. No como en mi presencia solamente,
sino mucho más ahora. O sea, cuando dice ahora, es que estaba hablando en tiempo presente, mucho más ahora en mi ausencia. Quiere decir que no estaba cerca de ellos. ¿Sí? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Sí, hermano. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí, hermano. ¿Quién es el que produce? ¿Quién es el que pone en mí el sentir de limpiar el templo, de participar en las veladas, de diezmar, de ofrendar, de hacer algo para mi salvación? ¿Quién produce ese buen deseo? El Todopoderoso. Dice el querer por su buena voluntad, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, sí, hermano, en medio de la cual resplandezcáis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esto lo podemos, ¿verdad? Decir que también, ¿verdad? Lo siente, lo desea el apóstol Nazón Joaquín García. Sí, no me hagan quedar mal, ya no me hagan sufrir. ¿No decía así el apóstol Samuel? Sí, hermano. Entonces, ¿qué debemos de ser? De buen testimonio. Amaos los unos a los otros, sujetar a vuestros pastores, unirnos a los proyectos apostólicos, ser luminares en el mundo en medio de una generación maligna y perversa. Sí, hermano. Uno de los múltiples deseos del apóstol es que ahorita que está en ese lugar confinado, seamos verdaderos hijos del eterno Dios. Esto, hermanos, sí, demostrándolo no solo con palabras, sino con hechos, sí, hermano. Demostrando qué cosa con nuestra conducta, ¿en dónde, hermano? Solamente en el templo para que me miren, solamente aquí en el canal de YouTube para que me vean, no, en todo lugar, ¿sí? Ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea si salimos a un paseo, a alguna distracción, ¿verdad? O en nuestro hogar, hermano. Debemos de ser, ¿qué cosa? Con una conducta lo mejor posible, ¿verdad que sí? Siendo, hermanos, que con nuestro buen testimonio ganemos las almas para Cristo, ¿sí? Habrá quien pueda decir, es que yo casi no sé predicar, casi no sé hablar, soy muy temeroso, muy tímido, muy tímida, pero tiene un buen testimonio, tiene una buena reputación, ya sea en su trabajo, a donde quiera que va la hermana, a donde quiera que va el hermano, tienen un buen testimonio de él. No lo ven que anda tomando, fumando, ni anda gritando, ni anda peleándose, no, es un buen testimonio. Y al ver a esos hermanos y a esas hermanas, las gentes se admiran, ¿verdad? Oye, ¿y tú por qué no tomas? ¿Tú por qué no fumas? ¿Tú por qué no? Hay quien no dice las cosas como son. Hay quien les preguntan, oye, ¿y tú por qué no fumas? Pues es que soy deportista. No, pues ¿cuál deportista, hermano? Dilo con seguridad. Sí, soy de la iglesia del Dios vivo y no puedo contaminar mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Así decirlo, hermano. Sí. Nada de que yo soy deportista, no. Siendo, hermanos, que con nuestro buen testimonio ganemos las almas para Cristo, hermanos, sí. Siendo hermanos de oración en todo tiempo y en todo lugar, con gran reverencia y prudencia ante los infieles que no conocen al eterno Dios. Por ejemplo, tu hermano, cuando tiene una bendición monetaria, va a un lugar sencillito, a un restaurante. Me gusta mucho la Chinese food, lo que viene siendo la comida china. Y yo ahí, ¿verdad? Cierro mis ojos, Señor, Padre mío, gracias por eso, ¿sabes? O sea, pero no me voy a hincar ahí, no voy a hacer un espectáculo para que se muevan o se rían, no, pero sí hago mi oración, sí. Por eso ser oración, sí, en todo lugar, hermano, sí.
En mi trabajo o en tu trabajo podemos hacer oración. Sí, sí, cómo no. Ser hermanos de oración, ¿verdad? En todo tiempo y en todo lugar, con gran reverencia y prudencia ante los infieles, ¿verdad? Que no conocen al eterno Dios. Dice, ejercitándonos diariamente, ¿verdad? En la lectura, dice, ejercitándonos diariamente en la lectura de las cartas apostólicas, como primer lugar, ¿verdad? Y también a percibirnos en la lectura del testimonio escrito, como mínimo, ¿verdad? Diario 1 hora, según se nos aconsejó, ¿verdad? Es bueno, ¿verdad? Leer las Sagradas Escrituras, ¿sí? El consejo, ¿cuánto tiempo se nos aconsejó? Pues mínimo 1 hora, ¿verdad que sí? Sí. Es necesario, sí, hermano. Y es bonito, hermano, leer las Sagradas Escrituras, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí. Dice, ya por último, ya para terminar, para el culmine de ¿verdad? De este análisis, hermano, espero que, aunque sea un poquitito, una palabra, nos sirva, ¿verdad? Segunda de Corintios 11:29. Dentro de las preocupaciones de los santos apóstoles del Señor. Nosotros somos sus preocupaciones. Pero así como nosotros somos sus preocupaciones, también podemos ser, ¿qué cosa? Ser, ¿qué cosa? Alegría de su santo apóstol. Apoyo de su santo apóstol, ¿verdad que sí? Decía el apóstol Pablo, ¿quién enferma y yo no me enfermo? O sea que la iglesia se enfermaba y que los apóstoles no se enferman. Sí, hermano, también ellos se enferman. Son humanos, sí. También tienen hambre, frío, sí. Lloran, sienten tristeza, sí, hermano, sí. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Fíjense bien nada más esto, hermano, que es muy profundo. Y vamos a ver, ¿verdad? Algo muy importante. Fíjense bien. Una de las múltiples preocupaciones que tienen los apóstoles de Jesucristo, fíjense bien, las malas compañías, los disque amigos, hermanos, sí. Mucho cuidado con eso, hermano. Engendros de Satanás, que muchas veces son, ¿verdad?, quienes hacen tropezar a los hermanos o a las hermanas, hermanos. Sí. Por eso decía, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Sí, ¿cómo no? Se indignan los hombres de Dios, se entristecen, sí, hermano. Cuando alguien, un hermano o una hermana, se deja engañar, persuadir por personas de pésima reputación, con mala influencia o malas conductas, es decir, que te dejes engañar, ¿sí?, por un malandro, por un cholo, por unos esos que tienen malas prácticas, malandro, o varios de los que según son tus amigos o amigas, que solo te invitan a lo malo, ¿sí? Porque esas personas están acostumbrados a ese modus vivendi, sí, sí. Bueno, aquí hay un montón de marihuanos que fuman, sabrá Dios que fuman ahí, pues ya no andan borrachos, ya no, sí. Esa es su forma de vida, sí, hermano, sí. Dice, esos vagos toman, fuman, roban, se pelean, bueno, practican toda clase de maldades, son obscenos en su hablar, visten terriblemente, hermano, sí. En síntesis, su intención de ellos, como son instrumentos de Satanás, es hacernos tropezar, pecar, ofender al eterno Dios. Y como paga, si ofendemos al Todopoderoso, si nos dejamos engañar, si le seguimos las corrientes a esos disque amigos o amigas, vamos a sufrir las consecuencias de perdernos, de condenarnos, ¿verdad que sí? Y eso, y de gran preocupación al santo apóstol Nazón Joaquín García, sí, hermano. Si andamos bebiendo clandestinamente, hay a las jovencitas clandestinamente, con novios, eso será motivo de alegría para el apóstol, no, hermano. Eso será motivo de tristeza, sí, hermano. Si andamos ahí robando, fumando, o ahí los casados o las casadas, andarle tirando ahí el rollo o queriendo, no, hermano. Eso es motivo de tristeza para el santo apóstol del Señor. Hay un dicho aquí en México que está muy bien dicho. Dime con quién andas y te diré quién eres.
Es decir, dime con quién te juntas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, aquí está lleno de vagos donde tu hermano vive. Si yo ando con ellos para un lado y para otro, y ando hablando como ellos, ando fumando, ando drogando, entonces pues, van a decir que soy un verdadero hermano. Así es un malandro igual que ellos. ¿Verdad que sí? Sí, hermano, sí. Qué bueno nos pueden enseñar ellos. Claro. Por tanto, cuando llegue alguien, oye, pues que vamos a ir a una fiesta. Oye, ¿qué eres gallina? Sí, soy lo que tú quieras. Porque yo ya tengo una enseñanza, tengo una doctrina, me debo de sujetar, me conviene sujetarme, debo de sujetarme y deseo sujetarme, que es lo principal. Hacer uso de mi libre albedrío en no contaminar mi cuerpo con ninguna sustancia y no pecar con mi cuerpo haciendo actos impuros, ¿verdad que sí? Entonces, eso es para la alegría verdaderamente del santo apóstol de Jesucristo. Si le pudiéramos preguntar, apóstol de Jesucristo, ¿qué es lo que desea? Todo esto que se ha mencionado. No andar causándole tristezas al santo apóstol del Señor, amar a nuestros hermanos verdaderamente, unirnos a los proyectos del apóstol de Jesucristo y obedecer a nuestros ministros. Bendita sea la gracia del Señor. Dios guarde y bendiga grandemente y pronto salga de ese lugar su santo y bendito apóstol. El eterno Dios nos permita verdaderamente unirnos a los proyectos apostólicos. El eterno Dios lo bendiga grandemente a él y a toda su familia, el santo apóstol del Señor, ¿verdad? A su esposa, a sus hijos, su nietecita, su madre, sus hermanos. El eterno Dios grandemente bendiga a Ana Centeno, a Judí Centeno, ¿verdad? A la familia Benyudá Leví, a toda mi familia, ¿verdad? Y pues el eterno Dios bendiga a mi hermana Marta Sánchez, Marta Sánchez, Ana Sucró, ¿verdad? Todos esos hermanos que ya tiene tiempo que no los saludaba. El eterno Dios os guarde y mi Señor los bendiga. Bienvenida y bienvenido a la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Somos la restauración de la primitiva iglesia cristiana, fundada por nuestro Señor Jesucristo. Nuestra misión es llevar a toda persona, sin distinción alguna, el mensaje de la salvación espiritual y vida eterna mediante la fe en Cristo Jesús. Por ello, predicamos el Evangelio cristiano, que nos instruye en los altos valores de la paz y el amor a Dios, así como de la fraternidad y respeto a nuestros semejantes. La Iglesia La Luz del Mundo fue constituida por el Hijo de Dios y edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, quien se entregó para que todo aquel que en Él crea sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. En la Iglesia se establecen 3 tipos de principios que rigen la vida de los miembros de la comunidad: los religiosos, los morales y los civiles. Estos principios son de carácter orientativo y no contravienen ni violentan los derechos inalienables de todo ser humano. Gracias al trabajo evangelizador de los apóstoles de Jesucristo en esta era de restauración, la Iglesia La Luz del Mundo tiene presencia en 53 naciones, esparcidas en los 5 continentes y con una feligresía superior a los 5 millones de fieles. Solamente para la celebración de la Santa Cena en el mes de agosto, se concentran más de 500,000 delegados en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Entre las naciones en las cuales tiene presencia la Iglesia, destaca España, Italia, Alemania, Bélgica, Suecia y Guinea Ecuatorial. Sin distinción de raza, sexo o condición social, la Iglesia La Luz del Mundo te invita a conocernos. Adelante, estás en el lugar correcto. Tu tiempo llegó. Bye.